Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la parte práctica del desarrollo práctico de la determinación del punto de fusión. Tal como, tal como vimos en la parte de la explicación de los fundamentos, esta es una adaptación del método de Thiel. En esta vamos a estar usando los siguientes instrumentos, la siguiente cristalería. Podemos ver acá que utilizaremos un termómetro, un beaker teniendo la vaselina líquida, que su función será la de líquido transmisor, una rejilla de amianto para distribuir mejor el calor proveniente del mechero de Bunsen, y el capilar con el sólido está aquí en la base del termómetro. Como pueden ver, el termómetro va unido acá al capilar, específicamente el bulbo del termómetro. Y aquí tenemos el capilar con el sólido blanco, al cual le vamos a determinar el punto de fusión. Entonces, en esta parte ya tenemos encendido el mechero, tenemos el beaker preparado con la vaselina líquida y procedemos a insertar el termómetro y el capilar en el beaker, cuidando de que no tope el fondo del vaso ni las paredes, sino que se quede como en un punto intermedio. Acá vemos cómo estamos bajando el termómetro. Fíjense que no queda tocando el fondo ni las paredes. Y entonces procedemos a continuar calentando. Como vemos, a medida que calentemos, la temperatura en el termómetro va a empezar a subir hasta alcanzar la temperatura de fusión. Recordamos que cuando alcance la temperatura de fusión, pues esta se va a mantener constante. Observe que en el fondo tenemos el sólido blanco, al cual le estaremos aplicando la temperatura y al que determinaremos el punto de fusión. Se fijan acá, está aplicando la temperatura de manera uniforme. Este proceso se toma algunos minutos, dependiendo de qué sólido sea, de qué tan alto sea el sólido. En el ejercicio de la práctica, se debe mantener la vista tanto en el sólido como en la lectura del termómetro para saber, para poder tomar la lectura al momento de que empiece a fundir el sólido. Mientras tanto, la temperatura sigue subiendo y el sólido continúa calentando. En unos minutos vamos a estar pendiente acá, que es donde se empieza a notar cuando empieza a notar que el sólido funde dentro del capilar. Vamos a notar que se va a poner del mismo color, es decir, transparente, que lo que hay en el fondo. Entonces, si se fijan acá, ya el sólido empieza a fundir. Fíjense que antes llegaba hasta acá, hasta esa línea que está ahí, y empieza a verse que va desapareciendo el sólido blanco, se va quedando un líquido transparente. En este punto es en el cual debemos anotar la temperatura de fusión, la temperatura 1 o temperatura inicial.
anoten, en este caso, como no vamos a estar viendo el termómetro, anoten que la temperatura es 120. 121, perdón. La temperatura es 121. Entonces, a medida que seguimos calentando, fíjense que el sólido otra vez se va desapareciendo cada vez más, cada vez más. Este proceso ocurre bastante rápido. Fíjense cómo no va quedando nada de sólido hasta que todo el capilar queda transparente. Es en este punto que debemos tomar la temperatura 2, la temperatura final, la temperatura 2. Ahorita les dije que era 121 esta, la de la temperatura inicial. Pues esta la van a anotar como 123. Bien, entonces una vez hechas, llegamos a este punto, se anotan, ya están anotadas ambas temperaturas, se procede a sacar el termómetro del beaker y a calcular entonces el valor promedio, teniendo como valor inicial 121 y como valor final 123. Y aquí terminamos por esta práctica, en esta práctica.